qué sueño. Ahí estoy compartiendo pantallita. Así que ya arrancamos, che. Acá lo tengo abierto. Bueno, linfocitos B, ¿sí? Los linfocitos B y los linfocitos T y las células NK van a provenir de la célula madre hemapoyética pluripotencial, ¿se entiende? Que se encuentra dentro de la médula ósea. Esta se va a diferenciar en lo que es el progenitor linfoide común. Y ahora el progenitor linfoide común se diferencia a linfocito T o linfocito B o célula NK, ¿se entiende? Ahora, para que se diferencie al linfocito T o B, va a haber la presencia de un receptor, ¿se entiende? Que es el receptor Notch1, ¿se entiende? Entonces, si tiene el receptor Notch1, se diferencia al linfocito B, al linfocito T. Y si no lo tiene, se diferencia al linfocito B, ¿se entiende? Sería eso, ¿sí? Entonces, ¿dónde se originan los linfocitos T? En la médula ósea. Se origina en la célula madre hemapoyética pluripotencial. Esta después se diferencia a un progenitor linfoide común. Y ahora el progenitor linfoide común va a dar tres células. Célula NK, linfocito T y linfocito B. ¿Se entiende? Ahora va a elegir entre el linfocito T y B por la presencia del receptor Notch1. Si está el Notch1, se diferencia el linfocito T. Si el Notch1 no está, se diferencia el linfocito B, ¿se entiende? Y además de eso, estos precursores de linfocitos T van a tener un receptor de quimiosina CCR7, que esto básicamente, y además van a tener un receptor de quimiosina también CCR9, que van a seguir el gradiente de quimiosinas para dirigirse al timo, ¿se entiende? Y estos precursores T van a virar al timo. Ahora, estos precursores T llegan por la vénula postcapilar del timo, ¿se entiende? Siguiendo el gradiente de quimiosinas, ¿sí? Y cuando ingresa dentro del timo, ya no se llaman precursores T, se llaman ya timocitos, ¿se entiende? Ahora, este timocito que acaba de llegar se encuentra acá en lo que es la médula, ¿sí? De lo que es el timo, y se va a dirigir hacia la corteza y luego vuelve a la médula, ¿sí? Hace como una vuelta, ¿se entiende? Por lo que es la corteza. Entonces va a ir de la médula hacia la corteza este timocito, ¿se entiende? Ahora, cuando el timocito vaya hacia la corteza del timo, va a interactuar con células estromales del timo, ¿se entiende? Las cuales van a hacer dos cosas. Por un lado, induce a que esta célula, que este timocito se replique, induce su proliferación. Y por otro lado, induce que genere una serie de cambios que determinen su maduración, ¿se entiende? Ahora, esta interacción del timocito con estas células estromales de la corteza del timo tienen básicamente varios estadios. Tiene básicamente el estadio del D1 al DN4, ¿se entiende? Y entonces, una vez que ingresan a lo que es el timo, se llaman timocitos. Ahora, estos timocitos van a entrar en contacto con las células estromales y ahí van a pasar ya directamente al estadio doble negativo, ¿se entiende? ¿Por qué se va a llamar básicamente doble negativo? Se va a llamar doble negativo porque todavía no tiene nada, ¿se entiende? Todavía no tiene ni la cadena alfa, ni la cadena... todavía no tiene ni el CD4 ni el CD8, ¿se entiende? Es por eso que se llama doble negativo, ¿se entendió? Entonces ahí entra en contacto con esto y pasa el estadio doble negativo, ¿se entiende? Entonces, en el estadio doble negativo sale con esto, ¿sí? ¿Con qué sale básicamente? Sale con esto. Sale con una cadena. Sale con
dos CD3 en ambos extremos y sale con un PRTCR. El PRTCR va a estar formado por una cadena alfa sustitutiva y además de la cadena alfa sustitutiva va a presentar lo que es una cadena beta, ¿sí? Lo que es una cadena beta, la cual va a venir ya con una región variable y una región constante, ¿se entiende? Y eso va a ser básicamente el estadio doble negativo, ¿se entiende? Ahora, cuando está por volver a lo que es la médula, este estadio doble negativo pasa directamente al estadio doble positivo, ¿se entiende? Ahora, cuando pasa del estadio doble negativo al estadio doble positivo, deja de expresar esta cadena alfa sustituta y la reemplaza por una cadena alfa con una región variable y una región constante, ¿se entiende? Y a su vez empieza a expresar un CD4 y un CD8, ¿se entiende? Y sí, por eso doble positivo, ¿no? Exacto. Porque expresa los dos. Sí, cuando nos referimos a positivo es si expresa CD4 o CD8. Si expresa uno es simple positivo. Y si expresa los dos es doble positivo, ¿se entiende? Igual ahora explico paso por paso otra vez, ¿se entiende? Entonces en el estadio doble positivo ya sale con un receptor TCR funcional, ¿se entiende? O ya sale con un receptor TCR. Antes tenía un receptor PRTCR, ¿se entiende? Y básicamente lo que pasó acá cuando formó esta cadena, que la cadena beta y la alfa, lo que hizo básicamente fue un reordenamiento de la región variable de la cadena beta y alfa, donde lo que hizo fue recortar segmentos del ADN, borrar partes y reordenarlo. Esto va a producir que yo tenga un repertorio de linfocitos que van a ser, básicamente, diferentes y van a poder coincidir con millones, o sea, yo voy a tener millones de linfocitos distintos porque las dos regiones van a ser básicamente únicas en cada linfocito T, ¿se entiende? Y luego tenemos, entonces ingresan directamente como en el estadio doble positivo ya directamente este primer proceso. Este primer proceso se va a llamar la tolerancia central, ¿se entiende? En la tolerancia central pasan de doble positivo a simple positivo, ¿se entiende? Y ahí básicamente van a haber células, ¿sí? Este estadio de simple positivo lo va a realizar acá, en lo que es la médula del timo, ¿se entiende? Va a encontrar en contacto con células estromales de la médula del timo y estas van a tener antígenos que les van a estar presentando, ¿se entiende? Y los antígenos que le van a estar presentando, como se encuentran en el timo, van a ser antígenos básicamente del cuerpo humano, o sea, son antígenos propios, ¿se entiende? Una pregunta, lo anterior de doble positivo, antes de que pase a simple positivo, ¿es en la corteza? Sí, es en la corteza. Ah, ok. ¿Y la tolerancia central en la médula? En la médula sucede la tolerancia central. Entonces ahí básicamente los linfocitos T entran en contacto con estas células del estroma de la médula, ¿sí? de lo que es el timo, donde van a empezar a presentar en forma de MHC tipo 1 y MHC tipo 2 lo que son diferentes proteínas, ¿se entiende? Entonces acá el linfocito T básicamente va a madurar pasando simple positivo. Y lo que se busca básicamente es que genere señales de baja intensidad, ¿se entiende? Frente al MHC tipo 1 o el MHC tipo 2, ¿se entiende? Porque si genera señales de alta intensidad, quiere decir que es inmunoreactivo, entonces lo mata. Y si genera ausencia de señales, es probable que ese linfocito T no funcione, entonces lo destruye, ¿se entiende? Entonces de esa manera pasa de lo que es el estadio doble negativo al estadio doble positivo y ahora va a pasar al estadio simple positivo, ¿se entiende? Ahora, en el estadio, en el proceso de tolerancia central hay, o sea, el linfocito T, que es doble positivo, para pasar al proceso simple positivo, tiene que elegir el CD4 o CD8, ¿se entiende? No se puede quedar con los dos. Entonces hay dos teorías para explicar esto. Tenemos el modelo estocástico y el modelo instructivo. El modelo instructivo dice lo siguiente, que básicamente
se va a quedar con CD4 o CD8 dependiendo con cuál responda mejor. Si responde mejor con el MHC de tipo 1, el correceptor, se queda, por ejemplo, ahí se quedaría con CD8, ¿se entiende? Y si el correceptor CD4 responde con mayor eficiencia al MHC de tipo 2, se queda con el MHC de tipo 2, ¿se entiende? Se queda con el CD4, ¿se entendió? Ese sería el modelo instructivo. Se queda básicamente con el correceptor que pudo básicamente realizar la mejor acción, ¿se entiende? Por eso es el modelo instructivo. Y el modelo estocástico dice básicamente que se realiza de manera azarosa, ¿sí? Que simplemente se queda con el CD4 o el CD8, ¿sí? Es de manera azarosa. Ese sería el modelo estocástico, ¿sí? Es de manera aleatoria. De repente, el linfocito T genera lo que es la inhibición, deja de expresar el CD4 o el CD8, ¿se entiende? Y eso lo hace de manera azarosa, de manera aleatoria, ¿se entendió? Entonces, repasemos las etapas, ¿les parece? Primero, en la médula ósea, nosotros tenemos la célula madre hemapoyética pluripotencial. De esta célula se va a diferenciar lo que es un progenitor linfoide común. Ahora, el progenitor linfoide común me va a dar linfocito T, linfocito B o célula NK. Y se va a diferenciar a linfocito T si tiene el receptor Notch1. Y si no lo tiene, se diferencia al linfocito B. Ahora, el linfocito T va a expresar en su receptor, en su membrana externa, dos receptores de quimiosinas, el CCR7 y el CCR9, que va a seguir el gradiente de quimiosinas para migrar el timo. ¿Se entiende? Ahora, cuando migra el timo, ingresa el timo por la médula, por la vénula postcapilar, ¿se entiende? Y una vez que ingresa por la vénula postcapilar a la médula del timo, se va a dirigir hacia la corteza y ahí entra en contacto con células del estroma, ¿se entiende? Y estas células del estroma, de la corteza, van a inducir lo que es la proliferación y lo que es la diferenciación en estas células, ¿sí? Producen cambios en estas células. Y si no producen estos cambios, mueren por apoptosis, ¿se entiende? Estos timocitos, cuando entran en contacto con estas células estromales que les inducen cambios internos y les inducen a que proliferen, a que se multipliquen, ya pasan al estadio doble negativo. Y en el estadio doble negativo tiene 4 etapas: el DN1, el DN2, el DN3 y el DN4. Y ahora lo que vamos a decir que en el estadio básicamente DN4 es donde acaba el estadio doble negativo y acaba con esto, ¿se entiende? Acabó con esto. ¿Qué tenemos acá? Tenemos lo que es un complejo CD3, otro complejo CD3 y dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. Solo que la cadena beta ya sufrió el reordenamiento de lo que son los genes y esta va a ser la definitiva, que tiene ya una región variable y una región constante. Y la cadena alfa es solamente una cadena sustitutiva que luego se la va a reemplazar por otra. Y luego, siguiendo en lo que es la corteza del estadio doble negativo, pasa al estadio doble positivo, ¿se entiende? Y en el estadio doble positivo pasa de tener un per-TCR a tener un receptor TCR, donde empieza a tener no solo la cadena beta, sino que ahora tiene una cadena alfa con una región variable y una región constante. Y estas regiones variables los consiguió porque estuvo recortando los genomas que sintetizaban esa región. Borró partes del genoma y los reordenó. Y esto genera básicamente un repertorio linfocitario donde todos los linfocitos son diferentes, ¿se entiende? Igual puede pasar que algún linfocito que algún que otro linfocito T compartan un mismo TCR, ¿sí? Puede llegar a pasar. Pero bueno, es eso, ¿sí? Ahora, entonces salió en forma de doble negativo. Antes de ingresar a la médula ya pasa a doble positivo. Y cuando ya entra en lo que es esto de la médula, va a pasar al estadio simple positivo. Y al estadio simple positivo va a pasar por el proceso de tolerancia central. Donde en el proceso de tolerancia central va a interactuar de vuelta con células del timo, del estroma del timo, las cuales le van a presentar antígenos, ¿se entiende? Y estos antígenos que le van a presentar son antígenos que nosotros tenemos en el cuerpo, ¿se entiende? Son antígenos que se podían llegar a encontrar, ¿se entiende? Sí, proteínas propias, ¿no? Sí, proteínas propias. Y lo que se busca básicamente es que genere señales de baja intensidad.
Porque si genera señales de alta intensidad, significa que es inmunoreactivo. Y si genera señales de ausencia, si genera ausencia de señales, es básicamente que no funciona. Entonces ahí lo destruye, ¿se entiende? Y ahí va a pasar al estadio simple positivo, donde es un linfocito T virgen maduro, ¿se entiende? Entonces, como ustedes les pregunten qué es un linfocito T virgen maduro, es básicamente un linfocito T que ha sobrevivido a lo que es la tolerancia central y se encuentra en estadio simple positivo, ¿se entiende? Entonces, el otro expresaba básicamente el CD4 y CD8, ¿sí? Los correceptores CD4 y CD8, y te expresa el CD8 y el CD4. ¿Y cómo es que elige si expresa solo el CD8 y CD4? Bueno, tenemos el modelo estocástico y el modelo instructivo. El modelo instructivo se va a quedar con el correceptor que responda mejor al MHC tipo 1 y MHC tipo 2, ¿sí? Y con el modelo estocástico simplemente se realiza de manera azarosa, donde de repente de un momento a otro deja de expresar el CD4 o el CD8 y se queda solamente con uno, ¿se entiende? Ahora, una vez que ya pasó el proceso de tolerancia central, se encuentra en el estadio simple positivo, donde tiene el CD4 o el CD8. Acá ya se pueden llamar linfocitos T vírgenes, ¿se entiende? Ahora estos linfocitos T vírgenes que han completado su maduración van a migrar, que tiene un TCR funcional, porque se realizó se comprobó que funcionen con lo que es esto de la tolerancia central. Van a migrar a los que son los órganos linfáticos secundarios. ¿Y a dónde van a migrar? A lo que es el ganglio linfático, a lo que es el vaso y a lo que es el tejido linfático asociado a mucosas, ¿se entiende? Y ahí básicamente se van a quedar en esos tres lugares esperando que llegue la célula presentadora de antígenos para activarse, ¿se entiende? Entonces, en el estadio doble caín, en el estadio doble negativo, ¿qué tiene? Tiene un pre-TCR. El pre-TCR está formado por una cadena beta, que tiene básicamente una cadena constante, tiene una porción variable y una porción constante. Y tiene una cadena alfa sustituta, que la va a reemplazar más tarde, y tiene un complejo CD3. Y luego, en el estadio doble positivo, tiene básicamente un receptor de tipo TCR, donde tiene básicamente la cadena beta y la cadena alfa con una región constante y una región variable. Tiene dos complejos CD3 y ahora tiene los dos correceptores CD4 y CD8. El estadio doble positivo. Y en el estadio simple positivo sigue con el receptor TCR y ahora expresa CD4 o CD8 nomás. ¿Se entiende? Entonces, entonces, ¿a qué llamamos linfocito T virgen? A un linfocito T que presenta un TCR funcional y que ahora está migrando a lo que son los órganos linfáticos secundarios. Y va a expresar solamente CD4 o CD8, ¿se entiende? Y obviamente, como es virgen, todavía no reconoció su epitope antigénico, ¿se entiende? Entonces, básicamente, se va a dirigir por receptores de quimiosinas. ¿Hacia dónde? Hacia lo que es los órganos linfoides secundarios. ¿A dónde va a migrar? A los ganglios linfáticos, al vaso y al tejido linfoide asociado a mucosas, ¿se entiende? Ahora, como el gol estándar para explicar este tema es esto del ganglio, lo vamos a explicar con el ganglio, ¿se entiende? Pero recuerden que también puede migrar al vaso, ¿se entiende? Entonces, básicamente, lo que vamos a decir que por su receptor de quimiosina CCR7 va a migrar hacia lo que es el ganglio linfático, ¿se entiende? Y el ganglio linfático tenía tres zonas, ¿se acuerdan? Teníamos lo que era la zona más externa, que era la cápsula, y luego la zona más interna, luego debajo de la cápsula teníamos lo que es la corteza, donde en esta corteza que es de color, acá que te pongo un color negrito acá, esta corteza que se ve acá de color rojo, que se encuentra por debajo de lo que es la cápsula, vamos a decir que ahí están los linfocitos B vírgenes, ¿se entiende? Y luego, lo que está en verde es la paracorteza. Y en la paracorteza se van a encontrar los linfocitos T vírgenes, ¿se entiende? Y en la médula, como habíamos dicho, van a llegar los macrófagos y las células dendríticas. Pero recuerden que el que presenta antígenos es la célula dendrítica, ¿se entiende? El macrófago, a pesar de ser una célula presentadora de antígeno, como no es una célula presentadora de antígeno profesional, no va a poder presentarlo al linfocito T, ¿se entiende? Entonces es eso, ¿se entiende?
Y recuerden básicamente que el ganglio linfático tenía varios vasos aferentes, es decir, que entraban, y solamente un vaso eferente que salía, ¿se entiende? Y recuerden que esto tenía válvulas para que no haya flujo retrógrado, ¿se entiende? Entonces el objetivo era básicamente meter mucho líquido intersticial en lo que es el ganglio linfático, y que esté mucho tiempo acá porque hay solamente un vaso eferente, ¿se entiende? El objetivo básicamente es mantener al linfocito T la mayor parte posible dentro del ganglio linfático, para que espere a lo que es la célula presentadora de antígeno, ¿se entiende? Y bueno, esto de la célula dendrítica ya lo habíamos visto. ¿Se acuerdan cómo era esto de la célula dendrítica? Básicamente tenemos una célula dendrítica, ¿sí? Tenemos una célula dendrítica que puede estar en dos posiciones. Entre el epitelio, ¿sí? Que ahí se llamaba célula de Langerhans, donde básicamente emite lo que es una prolongación por fuera de lo que es el epitelio, y ahí por sus RRPs reconoce qué cosa, los pumps de los antígenos, ¿sí? Del agente infeccioso, ¿se entiende? Acá reconoce un pump y ahí básicamente lo fagocita, y una vez que lo fagocita lo procesa y lo presenta en forma de MHC2, ¿se entiende? Igual también recuerden que esta célula dendrítica también va a tener receptores para que lo infecten los virus, ¿se entiende? Y de esa manera expresa qué cosa, MHC tipo 1, ¿se entiende? Ahora, esta célula dendrítica habíamos dicho que se puede encontrar acá, en lo que es esto entre el epitelio, que ahí se llama célula Langerhans, o se encuentra por debajo del epitelio, es decir, en la dermis, por ejemplo, que ahí eso se llama tejido periférico. Y eso solamente son otro tipo es la célula dendrítica convencional. Ahora, cuando la célula dendrítica fagocita básicamente a lo que es el agente infeccioso y lo procesa, va básicamente a madurar. Por un lado, empieza a expresar el receptor CCR7 para migrar al ganglio linfático, ¿se entiende? Y por otro lado, va básicamente a perder su capacidad fagocítica y su capacidad de procesamiento de los antígenos, y aumenta la expresión del MHC tipo 1 y del MHC tipo 2, ¿se entiende? Y de esa manera, ahora siguiendo lo que es el gradiente de quimiosinas, va a migrar hacia los ganglios linfáticos y va a ingresar por un vaso aferente que tiene una válvula para que no haya flujo retrógrado, y se queda acá en lo que es la médula, ¿se entiende? Y en la médula va a contactar con lo que es la paracorteza, donde se encuentran los linfocitos T vírgenes, ¿se entiende? Y de esa manera, como ven en esa imagen, la célula dendrítica, una vez que por ejemplo hay una herida, o si una célula de Langerhans, cuando procesa lo que es el agente infeccioso, se activa y va a migrar hacia lo que es va a migrar hacia esto que es un vaso linfático, y del vaso linfático llega a lo que es el ganglio linfático, y en el ganglio linfático se queda acá en lo que es la médula, y ahí entra en contacto con los linfocitos T que se encuentran en la paracorteza, ¿se entiende? Y ahora, una diferencia muy importante entre los linfocitos T y los linfocitos B es que los linfocitos T reconocen epitopes antigénicos no nativos, ¿se entiende? En forma de péptido lineal, ¿se entiende? ¿Qué significa esto? Que el linfocito T solamente reconoce el receptor TCR de los linfocitos T reconoce únicamente epitopes antigénicos en lo que es en forma de MHC. Y recuerden que el MHC solamente va a tener un fragmento peptídico de toda la bacteria, ¿se entiende? Entonces es como que necesita que le coman la comida, ¿se entiende? Eso es el linfocito T. Entonces el linfocito T nunca va a poder reconocer. Quería que se lo presenten, sí o sí. Sí, el linfocito B lo puede endocitar.
Sí, el linfocito T lo va a endocitar por su receptor BCR, pero este receptor BCR reconoce solo una partecita de todo el antígeno, pero lo reconoce de forma directa con el antígeno. O sea, reconoce directamente a lo que es el agente infeccioso, ¿se entiende? Y entonces lo que vamos a decir, que el linfocito T reconoce qué cosa, no reconoce básicamente epitopes antigénicos nativos, no los reconoce, nativos no, sino que reconoce solamente los procesados en forma de MHC, ¿se entiende? Mientras que el linfocito B, con los receptores BCR, reconoce epitopes antigénicos nativos, porque lo puede reconocer directamente el microorganismo, ¿se entiende? Pero no significa que va a reconocer toda la bacteria, sino que solamente va a reconocer un fragmento de la bacteria, ¿se entiende? ¿Se entendió? Un fragmento del virus, un fragmento del agente infeccioso. Y como entonces pueden haber básicamente, o sea, el agente infeccioso va a tener una banda de epitopes antigénicos. Entonces van a haber muchos linfocitos B que reconocen al mismo antígeno, pero por diferentes epitopes antigénicos, ¿se entiende? Sí. Ok. Entonces, ¿qué célula le va a presentar el antígeno a lo que es esto del linfocito T? Ya sea la célula dendrítica. Puede ser CD8 o puede ser CD4. ¿Se entiende? Ay, me faltó una D. Entonces, hay algunos obstáculos, ¿sí? Por un lado, la unión TCR con MHC tiene una baja intensidad. Y lo que vamos a tener es que la célula dendrítica está básicamente en movimiento. Entonces vamos a tener básicamente que realizar otras uniones para que esta unión se quede quieta. Porque si no, son uniones muy débiles, ¿sí? Y bueno, y el CD8, como saben, se une a lo que es el MHC tipo 1, ¿se entiende? Acá lo agarra en este segmento. ¿Lo ven ahí que lo agarra? Y el CD4 va a contactar con lo que es el MHC tipo 2 en este segmento, ¿se entiende? ¿Se ve ahí? Y eso, entonces la función del complejo CD8 y CD4 es inmovilizar a la célula dendrítica para que pueda básicamente hacer lo que es, para que pueda presentar el antígeno, ¿sí? Para que la célula presentadora de antígeno se deje de mover y pueda presentar el antígeno. Pero la unión CD8 con el MHC tipo 1 o la unión del CD4 con el MHC tipo 2 es muy débil, ¿se entiende? No alcanza. Entonces se va a emplear otras uniones, ¿se entiende? Y recuerden que la función del CD3 es transducir la señal, chicos, ¿sí? Cuando el receptor TCR se una a lo que es el péptido lineal en este MHC, esto produce una señal que me lo traduce el CD3 y ahí produce una cascada de señalización que me produce cambios dentro de la célula, ¿se entiende? La función del complejo, del complejo CD4 y CD8 es básicamente esto de sujetar a lo que es la célula presentadora del antígeno a partir del MHC tipo 1 o 2 para que se quede inmóvil, ¿se entiende? Para que pueda hacer la presentación del antígeno. Y la función del CD3 es básicamente traducir la señal del TCR. Y esto va a inducir cambios dentro de la célula, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer básicamente con esto? Las otras uniones que se van a hacer es que se va a realizar una organización supramolecular, ¿sí? Esta organización supramolecular va a formar, se va a realizar con moléculas de adhesión, ¿sí? Que van a básicamente formar un círculo central donde está el TCR con el CD4 y CD8 contactando, uniéndose, y un círculo periférico, ¿sí? Un círculo periférico, ¿sí? Y además en ese círculo periférico se encuentran moléculas de adhesión como la LFA que contacta con la ICAM1 y ICAM2, ¿se entiende? Entonces básicamente lo que ven acá, ¿esto qué sería? Esto sería, por ejemplo, un linfocito T, y esto sería una célula dendrítica que están presentando el antígeno.
Y para que se quede quieta, primero, ¿qué tenemos en el centro? Tenemos en el centro esa cosita roja, que es el CD4 o el CD8, contactando con quién, con el TCR, contactando con lo que es el MHC tipo 1. En el CD8 sería con el MHC tipo 1 y con el CD4 sería el MHC tipo 2. Y lo que hacen es inmovilizarlo. Y a su vez, como van a entrar en contacto de esta manera con moléculas de adhesión celular, generando esta organización supramolecular para que se quede inmóvil la célula dendrítica, ¿se entiende? De esa manera va a poder hacer la presentación del antígeno, porque si no, se despega, ¿se entiende? Y las moléculas de adhesión es con LFA, con ICAM1 e ICAM2, ¿se entiende? Y nada, esto es lo que dijimos recién, ¿se entiende? La célula T tiene el LFA1, ¿sí? Y la célula presentadora de antígeno tiene el ICAM2 y el ICAM1, ¿se entiende? Entonces de esa manera se unen, ¿sí? Es otra. Y acá que tenemos el receptor TCR, el MHC tipo 2, y como es el MHC tipo 2 tiene un CD4 que contacta acá, ¿se entiende? Para básicamente poder fijarlo. Y ahora sí va a ser lo que, ahora que se encuentra inmóvil, va a poder hacer básicamente lo que es, va a poder realizar lo que es la presentación del antígeno, ¿se entiende? Ok. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Quieren que explique de vuelta un tema en particular? ¿Hola? ¿O sigo? Bueno, si no tienen ninguna duda, sigamos. Ok. Entonces, la primero, básicamente, entonces, la primera señal de activación es el linfocito TCR, es el receptor TCR, que básicamente lo que vamos a tener que este receptor TCR que tenía lo que era una cadena alfa y una cadena beta, ¿se acuerdan? Donde tenía acá una región variable y una región constante. Una región variable y una región constante. Esta región variable que yo tengo va a ser igual tanto en la cadena alfa como en la cadena beta, ¿se entiende? Ahora, esto va a contactar con ¿qué? Va a contactar con lo, si es básicamente CD4 contacta con ¿qué? Con un MHC tipo 2, ¿se entiende? Y si es CD8 contacta con ¿qué? Con un MHC tipo 1, ¿se entiende? ¿Y cómo estaba formado el MHC? Estaba formado básicamente por dos cadenas, ¿sí? Y esas dos cadenas que tenían básicamente, tenían acá, ¿sí? Como un trono, ¿sí? Acá donde colocaban el sector del péptido a presentar, ¿sí? Ahí colocan el péptido a presentar. Y este péptido que colocan, este epitope antigénico, que es nativo o procesado, es un de tipo procesado, ¿se acuerdan? Lo vimos recién. Tiene que coincidir con la región variable de lo que es el receptor TCR, ¿se entiende? Si no coincide, no se produce la primera señal, ¿se entiende? Entonces, primero tiene que ocurrir eso. La primera señal es que el TCR contacte con el MHC y el péptido a presentar en el MHC tiene que coincidir con la región variable de lo que es el receptor TCR, ¿se entiende? Y una vez que ocurra esto, se va a producir algo muy importante, ¿sí? Lo que vamos a decir es que se va a producir una segunda señal de activación, ¿se entiende? Y la segunda señal de activación va a ser con esto, ¿se entiende? El linfocito T va a expresar, CD28, es un segundo receptor. Acá expresa CD28, ¿se entiende? Y la célula presentadora de antígeno va a presentar dos cosas. Va a expresar CD80 y CD86, ¿se entiende? Y estos contactan con el CD28, ¿se entiende? Pero esto es un mecanismo de seguridad. ¿Por qué? Porque cuando la célula dendrítica es madura,
habíamos dicho que era cuando procesaba un antígeno. Y cuando madura va a expresar en altas concentraciones CD80 y CD86. Entonces va a poder pasar este segundo paso, esta segunda señal de activación. Porque recuerden que lo que puede llegar a pasar, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Que la célula dendrítica puede migrar a lo que es el ganglio linfático sin activarse, y puede ser, por ejemplo, una célula dendrítica que está presentando una proteína propia, ¿se entiende? Y entonces esto podría llegar a activar un linfocito T que se escapó de la tolerancia central, que es autoinmune, ¿se entiende? Entonces la única manera para que lo pueda activar, o sea, la primera señal va a pasar, pero la segunda señal no, porque la célula dendrítica tiene que estar sobreestimulada, expresando mucho CD80 y CD86 para pasar esta segunda etapa. Y si no pasa esta segunda etapa, básicamente se va a inducir lo que es la apoptosis, ¿se entiende? Entonces se destruye lo que es el linfocito T, ¿se entiende? Esto va a inducir lo que es el linfocito T. Si no hay CD80 y CD86 conectando con el CD28 del linfocito T, porque eso significaría que el linfocito T que recién realizó la primera señal y ahora que no puede hacer la segunda señal, esto significaría que el linfocito T ese es autorreactivo. Entonces por eso se induce la apoptosis, ¿se entiende? Y ahora que contactó el CD80 y el CD28 del linfocito T con el CD80 y CD86 de la célula dendrítica, básicamente este linfocito T va a expresar lo que es un receptor, ¿se entiende? Va a expresar lo que es un receptor para lo que es interleuquina 2, ¿se entiende? Y a su vez va a secretar el mismo interleuquina 2 y se va a estimular el mismo. Y ahí se activa el linfocito T, ¿se entiende? Entonces es eso, ¿se entiende? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Primero tiene que contactar el TCR con el MHC con el MHC. Y el péptido que está en el MHC tiene que básicamente coincidir, ¿sí? Tiene que tener el receptor TCR tiene que coincidir con ese epitope antigénico que está presentando el MHC. Y tiene que hacer una sinapsis inmunológica donde lo tiene que inmovilizar a la célula dendrítica. Eso lo hace con el LFA, con el ICAM1 y el ICAM2 y la organización supramolecular. Y luego necesita la segunda señal, que va a ser CD28 con el linfocito T, con CD80 y CD86, ¿se entiende? Y si no, la célula dendrítica solo va a expresar CD80 y CD86 si está madura. Y si está madura es porque acaba de procesar a un antígeno, ¿se entiende? Acaba de procesar a un agente infeccioso, es decir, viene de un foco infeccioso, ¿se entendió? Y si no lo expresa, se destruye el linfocito T porque es autoinmune, ¿se entiende? Una vez que pasa la segunda señal, el linfocito T expresa a expresar un receptor para interleuquina 2 y el mismo secreta interleuquina 2 y se activa el mismo, ¿se entiende? Y de esa manera el linfocito T se activa. Y una vez que se activa el linfocito T, va a ser expansión clonal y luego se diferencia. Y ahora esto varía un poco según la bibliografía donde lo lean. Hay algunos libros donde dice que primero se diferencia un perfil específico y luego hace expansión clonal. Es decir, si es por ejemplo perfil CD4, se va a diferenciar primero a TH1 y luego hace expansión clonal el TH1. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Eso sería cómo se activa lo que es el linfocito T. ¿Se entiende? El CD4. Y ahora hay que explicar cómo se activa el CD8, que cambia un poquito, ¿se entiende? Entonces, ¿tienen alguna duda sobre el tema? ¿Quieren que explique de vuelta un tema? Por ahora no. Banca que tengo el auricular apagado. Se me apaga solo. Ahí lo perdí. Por ahora no, la verdad que está bastante bien. Se entiende. ¿Lo quieren repasar? ¿Vemos los pasos por paso? Bueno, si no quieren. Ok. Y bueno, y cuando haga la expansión clonal, los ganglios del cuello se inflaman, ¿se entiende? O sea, los ganglios linfáticos de las diferentes partes del cuerpo se van a inflamar, ¿se entiende?
Y eso es porque básicamente se multiplican. Y ahora, pregunta bien el parcial de Jaime. ¿En qué zona se van a multiplicar? En lo que es en lo que es la paracorteza del ganglio linfático. Porque ahí se encuentran los linfocitos T, ¿se entiende? Ahora. Lo que vamos a decir de esto, es que para activar a lo que es el CD8, la célula dendrítica necesita básicamente que necesita una interacción con mayor intensidad. Entonces necesita mucha mayor concentración de CD80 y CD86. Entonces, lo que va a hacer la célula dendrítica es jugar a dos puntas. Primero activa el CD4. Y cuando activa el CD4 va a expresar mucho CD80 y CD86. Y ahora que expresa mucho CD80 y CD86 va a poder activar al CD8. ¿Se entendió? Y el CD8 se activa igual. Se activa porque cuando se active, cuando interactúe el CD80 y CD86 con cuál? Con lo que es el CD, con lo que es el CD40. No, igual banquen un cachito. Con el CD28, ahí está. No, igual me falta disculpen. La célula, el CD8 tiene un receptor extra, ¿sí? El receptor extra que tiene es el CD40 y CD40L, ¿se entiende? Entonces, básicamente, lo que vamos a decir que cuando básicamente la célula dendrítica interactúe con el CD40, la célula CD4 tiene un receptor llamado tiene un ligando llamado CD40L y la célula dendrítica tiene un receptor CD40. Y cuando contacte el CD40L con el CD40 de la célula dendrítica, esto va a inducir que la célula dendrítica exprese mucho CD80 y CD86. Y ahora sí va a poder activar a lo que es la célula CD8, ¿se entiende? Y recuerden que el CD80 y CD86 va a contactar con lo que habíamos dicho acá. Contacta con lo que es el CD28, ¿se entiende? Y de esa manera lo va a poder activar, ¿se entiende? Porque del caso contrario no lo va a poder activar, ¿se entiende? Y esto entró en mi parcial del año pasado, ¿sí? ¿Qué moléculas pueden básicamente estimular esto? ¿Se entiende? Bueno, básicamente tenemos varias señales, ¿se entiende? Tenemos lo que es la CTLA4, ¿se entiende? La CTLA4 básicamente va a producir una inhibición de lo que es la activación del linfocito T. El PD1 que actúa con obviamente el PD1 ligando y el PD1 ligando 2 también va a inhibir esto, lo que es la activación del linfocito T. Luego tenemos lo que es el ICOS y el ICOS-L, que funciona estimulando lo que es la activación del linfocito T. Y luego tenemos el CD40L y el CD40 que lo vimos recién. Es básicamente el CD40L donde se encuentra, en lo que es el CD4. Y el CD40, que es el receptor, se va a encontrar en la célula dendrítica. Y esto es fundamental porque cuando contacte el CD40L de la célula dendrítica, esto va a sobreestimular a lo que es la célula dendrítica porque exprese mucho CD80 y CD86. Y de esa manera, ahora que está sobreestimulada, recién ahora puede activar el CD8. ¿Se entiende? Y luego tenemos lo que es el FAS-L y el FAS, que el FAS se va a encontrar, como dice acá en el cuadrito, en la célula presentadora del antígeno, y el FAS ligando en la célula T. Y este FAS y FAS-L puede llegar a inducir lo que es la muerte celular en lo que es esta presentación del antígeno. ¿Se entiende? Entonces ellas serían la regulación de lo que... estos serían las moléculas que regulan básicamente lo que es la expansión clonal. ¿Se entiende? Bueno, entonces una vez visto esto, ¿sí? Bueno, ¿qué es la expansión clonal?
La expansión clonal, básicamente, es mitosis. Los linfocitos T, una vez que ya se diferenciaron un perfil específico, que puede ser el CD4, o sea, el perfil CD4 se diferencia perfil TH1, TH2, TH17, entre otros, y recién ahí hace la expansión clonal, ¿se entiende? Y son básicamente mitosis en grandes cantidades, ¿se entiende? Donde van a dejar cuando un linfocito T se active, va a dejar alrededor de 10.000 células hijas iguales a la progenitora, ¿se entiende? Y básicamente se va a caracterizar porque, o sea, van a estar alrededor de 5 a 8 días básicamente en lo que es esto de la expansión clonal, ¿se entiende? Y bueno, habíamos dicho, acá dice, el perfil CD4 se puede diferenciar al perfil, el linfocito T CD4 se diferencia de estos perfiles, el TH1, el TH2, el TH17 y las células T reguladoras, ¿se entiende? Ahora, para diferenciarse a estos perfiles específicos, es porque la célula dendrítica, cuando hace la presentación del antígeno, va a secretar citocinas, ¿sí? Estas citocinas van a depender de cómo está el foco infeccioso. Si el foco infeccioso fue producido por una bacteria, esto va a producir unas citocinas específicas. Si el foco infeccioso fue producido por un virus, va a producir unas citocinas específicas para el virus. Y si fue por un parásito, unas citocinas específicas para el parásito, ¿se entiende? Y esto lo libera la célula dendrítica que está haciendo lo que es la activación que está presentando el antígeno, ¿se entiende? Y esto se llama básicamente como producción de novo, ¿se entiende? Producción de novo. Y esto básicamente induce que se diferencia un perfil que me sirva para el foco infeccioso que yo tengo. Si yo actualmente estoy sufriendo, por ejemplo, lo que es una infección bacteriana, yo quiero que se diferencie a lo que es el perfil TH2. Entonces yo voy a básicamente secretar unas citocinas para inducir lo que es la diferenciación al perfil TH2. Si yo tengo una infección de tipo viral, yo voy a inducir la diferenciación al perfil TH1, ¿se entiende? ¿Y dónde ocurre la expansión clonal? Lo vimos recién, en lo que es la paracorteza del ganglio linfático, ¿se entiende? Que es donde se van a encontrar los linfocitos T vírgenes, ¿sí? Y en esta paracorteza va a pasar que se multiplican los linfocitos T y me generan lo que es el ganglio inflamado. Yo ahora lo voy a poder palpar al ganglio linfático y voy a ver que está aumentado de tamaño, ¿se entiende? Y esto de la tercera señal que digo acá es la producción de novo, ¿se entiende? Esto se conoce como plasticidad. El CD4 se va a poder diferenciar a diferentes perfiles efectores dependiendo de cómo sea el foco infeccioso. Y esta diferenciación a un perfil específico se va a hacer por una tercera señal, que es la producción de novo. Por específicamente la célula dendrítica, que va a liberar unas citocinas específicas en lo que es esto de lo que es la presentación del antígeno, en lo que es el ganglio linfático. Y existen otras citocinas que también pueden estimular esta tercera señal, que pueden ser producidas por ¿quién? Por el macrófago, la célula NK y la célula NKT, y también los mastocitos, ¿se entiende? Pero principalmente va a ser por la célula dendrítica que está presentando el antígeno, ¿se entiende? Y acá tenemos características de cada perfil. ¿Qué hace cada perfil? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Van entendiendo más o menos? Sí, sí. Yo no tengo bien en claro al final si primero se diferencia y después hace la expansión, porque no tendrá sentido que haga la expansión sin diferenciarse. En el libro dice que primero hace la expansión y luego se diferencia. Pero si vos le preguntás a Juan Burdizo, dice que no tiene sentido porque sería mucho laburo. Entonces, lo que dice Carda y Juan Burdizo es que primero se diferencia a un perfil específico. El perfil específico va a ser con esto de lo que es con la producción de novo de esta citocina. Se va a diferenciar un perfil específico para el foco infeccioso. Y luego ahí hace lo que es la expansión clonal, ¿se entiende?
Bueno, es eso, ¿sí? Entonces, el linfocito TCD4, el perfil TH1, es básicamente estimulado ¿por qué? Por la secreción de interleuquina 12, ¿se entiende? Y también por lo que es el interferón de tipo 1, ¿sí? El IFN1, ¿se entiende? Entonces esas son las dos enzimas que me inducen la diferenciación al perfil TH1, ¿se entiende? Entonces el linfocito T, el perfil TH1 abandona el ganglio linfático y se dirige al foco infeccioso, donde está la inflamación, ¿se entiende? Porque va a expresar los receptores SR5 y CXR3, ¿sí? Que va a seguir el gradiente de quimiosinas en la región inflamatoria, en lo que es el foco infeccioso. Y cuando llegue al lugar va a secretar estas dos cosas, interleuquina 2 e interferón de tipo gamma, ¿se entiende? Y también puede secretar el TNF alfa y el TNF beta, ¿sí? Y nada, lo que es la interleuquina 2 estimula lo que es la expansión clonal, ¿se entiende? Para que se activen más linfocitos. Y después por otro lado, el interferón gamma lo que va a hacer es activar que el macrófago entre en su perfil inflamatorio. Va a activar ¿qué cosa? Las especies reactivas del oxígeno a nivel de los macrófagos, para que sean básicamente, para que aumenten su capacidad fagocítica, ¿se entiende? Para que aumenten su capacidad de procesamiento del antígeno, ¿se entiende? Y luego también la interleuquina 2 más el IFN gamma, básicamente, que es el interferón de tipo gamma, va a activar las células NK, ¿se entiende? Y esto también estimula la activación de las células CD8, ¿se entiende? Para que se dirijan al lugar donde está el foco infeccioso, ¿se entiende? Y nada, además también participa en la inmunidad antitumoral y los fenómenos de autoinmunidad. Entonces, principalmente, ¿qué hace? Activa los macrófagos, activa su perfil inflamatorio y activa las especies reactivas del oxígeno. Activa las células NK, activa los CD8 y estimula lo que es la memoria inmunológica de lo que es el CD8, ¿se entiende? Y de esa manera, esto sirve principalmente para bacterias intracelulares y lo que son los virus, ¿se entiende? ¿Se entendió? Siempre que yo tenga un virus o una bacteria intracelular, yo me lo voy a diferenciar el perfil TH1, ¿se entiende? ¿Y quién me mata a los virus? Las células NK y el CD8. ¿Quién me mata a las bacterias intracelulares? Bueno, las bacterias intracelulares necesitan las especies reactivas del oxígeno y me lo va a matar el macrófago. Entonces yo tengo que activar los macrófagos para que lo hagan, ¿se entiende? Y luego tenemos el perfil TH2. El perfil TH2 básicamente es estimulado porque se va a secretar interleuquina 4, ¿sí? Y también y esta interleuquina 4 va a ser producido por las células NKT, por los basófilos y por los mastocitos, ¿sí? Básicamente por lo que es el alergeno, ¿se entiende? Y también eso va a ser esto de la célula NK, los basófilos y los mastocitos que me secreta de interleuquina 4, es en qué? En alergias, ¿se entiende? En alergias. Y después por otro lado, los diferentes parásitos también pueden inducir la producción de interleuquina 4 en estas células, ¿se entiende? Esto va a ser para una infección parasitaria también, ¿se entiende? Este perfil. Y este perfil simplemente no va a migrar hacia lo que es el foco infeccioso, sino que se queda dentro del ganglio y secreta todo esto. Secreta interleuquina 4, interleuquina 5, 9, 13 y el 25. ¿Se entiende? Y secreta otras como la interleuquina 2, la 10 y la 21. Y cada una tiene diferentes acciones. ¿Se entiende? Entonces van a haber algunas que van a estar a favor básicamente de lo que son los parásitos y otras que están a favor de lo que es la alergia, ¿se entiende? Como el asma, ¿se entiende? Por ejemplo, la interleuquina 4, 9 y 13 estimula ¿qué cosa? La secreción de moco y la hiperreactividad bronquial, es para el asma, ¿se entiende? La interleuquina 4 y 13 promueve la remodelación de la vía aérea para el asma, ¿se entiende?
Y la interleuquina 4 y 13 estimula lo que es el peristaltismo del intestino para que todos los parásitos que yo tengo ahí sujetados a mi intestino se salgan, ¿se entiende? Y la interleuquina 4 promueve el cambio de switch isotipo de los linfocitos B para que se diferencien al de tipo IgE, ¿se entiende? Y este después se va a unir a los mastocitos y los basófilos, induciendo su desgranulación, y eso va a ser básicamente para las alergias también, ¿se entiende? Y después tenemos la interleuquina 5 y 9 promueve lo que es el reclutamiento de los eosinófilos y mastocitos en la mucosa digestiva y respiratoria, para que a nivel digestivo para que destruyan lo que son los parásitos, y a nivel respiratorio contribuye a lo que es básicamente la respuesta asmática, ¿se entiende? Entonces, función: papel central frente a parásitos extracelulares, ¿sí? Va a inducir en las mucosas el incremento del peristaltismo para que los parásitos se despeguen de lo que es el intestino, ¿se entiende? Y también induce la IgE para incrementar el proceso inflamatorio e incrementar la acción de los eosinófilos en los que son los parásitos extracelulares. Y también modula lo que es el proceso alérgico como el asma, ¿se entiende? Entonces, generalmente, frente a los parásitos, se activa generalmente, el que más me sirve es el perfil TH17, pero a veces también se activa el TH1, ¿se entiende? Entonces, la respuesta específica la respuesta específica del perfil TH2 es principalmente para parásitos extracelulares, ¿se entiende? Y este me va a proteger contra eso, ¿sí? Y acá tenemos lo que es el perfil TH17. El perfil TH17 va a ser inducido por lo que es la interleuquina 1, 6, el TGF beta, ¿sí? O la interleuquina 21 y 23, que estimula su expansión clonal, ¿sí? Y básicamente, si el perfil TH2 me servía para parásitos extracelulares, el perfil TH1 me servía para bacterias intracelulares y para virus, el perfil TH17, ¿para qué me sirve? Para bacterias extracelulares y para infecciones por hongos, ¿se entiende? Para infecciones micóticas, ¿se entiende? Y entonces, básicamente, sintetiza lo que es este perfil, sintetiza interleuquina 21, interleuquina 17, que básicamente va a mejorar lo que es la capacidad inflamatoria de la zona, ¿sí? Va a secretar muchas citocinas proinflamatorias, van a incrementar la concentración de los péptidos antimicrobianos, de las mucinas, de las metaloproteasas, ¿se entiende? Y promueve básicamente lo que es la llegada de los neutrófilos al foco infeccioso, porque recuerden que siempre que hablamos de infecciones por bacterias extracelulares, mi principal fuente de ataque en los primeros días son los neutrófilos, ¿se entiende? Y también promueve lo que es que el epitelio se vuelve más estrecho, aumentan las uniones estrechas en las células epiteliales para asegurarse que no ingrese otra bacteria, ¿se entiende? Entonces, el perfil TH2, como dice acá, básicamente constituye una primera línea de defensa adaptativa en la superficie de la mucosa y del aparato digestivo y respiratorio en la piel, porque aumenta lo que es la unión estrecha, ¿se entiende? Y básicamente tiene un papel muy destacado el perfil TH2 frente a lo que es la autoinmunidad y a la inmunidad frente a bacterias extracelulares y frente a infecciones por hongos, ¿se entiende? Y esto es cuando el perfil TH1 es insuficiente, que el perfil TH1 no puede contra bacterias extracelulares, entonces viene el perfil TH17 a rescate, ¿se entiende? Y nada, el perfil TH17 sirve principalmente para bacterias extracelulares y para infecciones micóticas, ¿se entiende? Y luego tenemos el perfil helper folicular, el T helper folicular. Esto va a suceder básicamente cuando hay una interacción con alta intensidad entre la célula dendrítica y el CD4, ¿se entiende? Y cuando existe esta interacción de alta intensidad, de esa manera se va a diferenciar al T helper folicular, ¿se entiende? Y este T helper folicular se va a encargar de hacer la colaboración TB, ¿se entiende? Que simplemente es un linfocito T que se queda ahí esperando al linfocito B para activarlo, ¿se entiende?
y donde se va a quedar en lo que es la paracorteza, ¿se entendió? Y básicamente este va a secretar lo que es la interleuquina 21, la 4 y la 10, ¿sí? Que induce básicamente y estimula lo que es el centro germinal, ¿se entiende? Y nada, el linfocito T helper folicular necesita una interacción de alta intensidad con la célula dendrítica, y esto va a hacer que se diferencie este perfil. Y su función es ser la segunda señal de activación para los linfocitos B. Y también promueve lo que es la formación de esto del centro germinal, ¿se entiende? Y los linfocitos B2 que se activan y no reciben básicamente la interacción con el T helper folicular van a morir por apoptosis, ¿sí? Si no reciben la coloración TB se mueren, ¿se entiende? Entonces el perfil TH2, el perfil T helper folicular me sirve para la inmunidad adaptativa, participando en lo que es la activación de los linfocitos B. Va a ser la segunda señal de activación para los linfocitos B, ¿se entiende? Y luego tenemos el perfil regulador TREC e ITREC, básicamente, que tenemos esto de los, o sea, tienen dos orígenes, ¿se entiende? Tienen básicamente las células T, ¿sí? Reguladoras naturales, que salen del timo, y una vez que salen del timo ya salen como TREC o ITREC, ¿se entiende? O las inducibles, que son células T vírgenes, que cuando contacta con una célula presentadora de antígeno, básicamente se diferencia en esto, se diferencia en lo que es el perfil TREC e ITREC, ¿se entiende? En condiciones tolerogénicas, ¿se entiende? O sea, tolerogénicos tiene que estar relacionado con el tema esto del cáncer, ¿se entiende? Y lo que va a hacer básicamente silenciar a los linfocitos T y B autorreactivos, ¿se entiende? Para evitar una enfermedad autoinmune, ¿se entiende? Y hace eso nomás, ¿se entendió? Ahora, los linfocitos T y B, en caso de no ser silenciados por el TREC y la ITREC, pueden llegar a generar una enfermedad autoinmune, ¿se entiende? Y luego tenemos el perfil CD8 citotóxico, que recuerden que una vez que va a activarse con ¿qué? Va a activarse con lo que es el MHC de tipo 1, y cuando se activa necesita que la célula dendrítica tenga ¿qué cosa? Necesita que la célula dendrítica tenga mucho CD80 y CD86, ¿se acuerdan? Y para que tenga mucho CD80 y CD86, primero tiene que contactar con el CD4, donde el CD4 tenía ¿qué cosa? Tenía lo que era el CD40L, y la célula dendrítica tenía el CD40, y cuando contacta el CD40 con el CD40L, sintetiza mucho CD80 y CD86, y ahora sí puede activar al CD8, ¿se entiende? Y ya habíamos dicho ayer cuál era la función de la célula CD8, que iba a buscar en lo que es el foco infeccioso las células que tengan MHC tipo 1, y evaluaba básicamente el péptido del MHC tipo 1, evaluaba si este péptido era ¿qué cosa? Un péptido endógeno o exógeno. Si era un péptido propio no le hacía nada, y si era un péptido que provenía por ejemplo de un virus o un parásito, ahí la mataba. Y lo hacía ¿con qué? Con el mecanismo ¿qué? Secretorio y mecanismo no secretorio, ¿se acuerdan? Y acá tiene el mecanismo no secretorio, y acá tiene el mecanismo secretorio. ¿Y cómo era esto? ¿Se acuerdan de esto? De este cuadrito que lo vimos ayer. Si expresa MHC tipo 1, si no expresa MHC tipo 1, el CD8 no se activa, pero la célula NK sí. Porque recuerden que la célula NK se activa principalmente cuando el MHC no se encuentra, ¿se entiende? Ahora, el MHC tipo 1 sí se expresa. Entonces la célula NK no se activa, pero sí se va a activar el CD8, ¿se entiende? Y lo que va a buscar acá es una proteína no propia en el MHC tipo 1. Y se encuentra una proteína no propia y se activa. Y esto va a ser principalmente frente a ¿qué? A infecciones virales, ¿sí? O directamente por bacterias intracelulares, ¿se entiende? Luego, por otro lado, hay otros perfiles que tenemos, hay otros linfocitos T, y tenemos los linfocitos T no convencionales, que no creo que les tomen estos,
y tenemos los linfocitos que son básicamente, estos linfocitos T no convencionales se llaman linfocitos T gamma, ¿se entiende? Bueno, los linfocitos T no convencionales también se originan en el timo, en vez de dirigirse a lo que es a la paracorteza de los ganglios linfáticos, se van a quedar en los tejidos periféricos, se van a quedar en lo que es el aparato digestivo, respiratorio y genitourinario, ¿se entiende? Y ya salen preactivados cuando salen del timo, ¿se entiende? Y van a participar de lo que es la respuesta infecciosa innata, ¿se entiende? Entonces estas células no requieren lo que es una presentación del antígeno y se activan respuestas citocinas. Cuando se secretan citocinas en lo que es el foco infeccioso, ahí se empiezan a activar, ¿se entiende? Y lo que van a hacer principalmente es reconocer a células estresadas. Las células estresadas, básicamente, nosotros tenemos una célula acá, que cuando sea infectada por un virus, va a empezar a expresar diferentes proteínas en su membrana que remarcan que la célula está sufriendo un estrés, ¿se entiende? Y entonces esta célula básicamente va a reconocer estas células infectadas por virus, bacterias o parásitos intracelulares, ¿se entiende? Entonces su función es básicamente, van a ejercer citotoxicidad también por mecanismos secretorio y no secretorio, ¿se entiende? Y básicamente también pueden inducir lo que es la respuesta inflamatoria local, ¿se entiende? Y promueven lo que es la respuesta del perfil TH2, ¿se entiende? Y estas células T no convencionales que se encuentran preactivadas ya en lo que es el timo y van a responder a estas citocinas, van a responder principalmente a patógenos extracelulares, hongos y parásitos helmintos y la inmunidad antitumoral, o sea, responde a todo, ¿se entiende? Y luego tenemos dentro de estas células T no convencionales, las otras eran las células T gamma, estas son las células T NKT, ¿se entiende? Las NKT. Estas NKT también se originan del timo, ¿se entiende? Pero expresan únicamente CD4, ¿se entiende? Y hay algunas células NKT que presentan básicamente CD8, ¿se entiende? Pero principalmente expresan CD4, ¿sí? Ahora, esta célula NKT participa en lo que es la respuesta inmune antimicrobiana, antitumoral y frente a patologías autoinmunes y alérgicas, ¿se entiende? Entonces, estas también no van a necesitar presentación del antígeno, sino que se van a activar por citocinas y quimosinas en lo que es el medio. Estas también pueden ejercer citotoxicidad destruyendo las células infectadas, ¿se entiende? Y su TCR puede básicamente reconocer antígenos presentados, pero solamente por el CD1, ¿se entiende? Es una molécula no clásica del MHC tipo 1, ¿se entiende? Y van a producir citocinas del perfil TH1, TH2, TH17 y pueden ejercer citotoxicidad mediante mecanismos secretorio y no secretorio, ¿se entiende? Bueno, ¿alguna duda como hasta el momento? ¿Quieren que repita algo? ¿O están bien? ¿Cómo vamos? Por el momento todo bien. Bueno. Ahora, las células T van a generar memoria cuando se activen, ¿se entiende? Habíamos dicho que un linfocito T cuando se active, tan solo uno me produce 100.000 células, ¿se entiende? En la expansión clonal me produce 100.000 células idénticas que ya están diferenciadas a un perfil específico, ¿se entiende? Ahora, de esas 100.000 células básicamente, después de 2 a 3 semanas, solamente van a sobrevivir un 5 o 10%. Y esas células que sobreviven son células T de memoria, ¿se entiende? Entonces, estas células T de memoria, lo que va a pasar básicamente, ¿sí?, es que estas células T de memoria se van a caracterizar porque van a poder responder a lo que es otra, o sea, ¿cómo decirlo? Lo que vamos a decir es que estas células van a presentar, estas células, o sea, vos antes tenías ¿qué cosa? Solamente un linfocito T con un receptor TCR específico que se encontraba solamente en un ganglio. Ahora, en vez de tener solamente una célula, ¿cuántas tenés?
tenés un 5 a 10% de ¿cuánto? De 100.000 células, ¿se entiende? Entonces, vos lo que tenés ahora son alrededor de 10.000 células con un mismo receptor TCR que se encuentran en diferentes ganglios linfáticos esperando que ingrese de vuelta lo que es la misma bacteria, lo que es de vuelta el mismo virus, ¿se entiende? Entonces, esta memoria se va a generar tanto como en el CD4 como el CD8, en las dos se genera, ¿se entiende? Entonces, como se van a encontrar en mayor concentración, básicamente van a generar una mayor estimulación frente al antígeno, ¿se entiende? Y básicamente nosotros tenemos dos tipos de linfocitos T de memoria: los linfocitos T de memoria centrales y los que se encuentran, y básicamente los linfocitos T de memoria periféricos, ¿sí? Los TMC y los TME, ¿se entiende? Entonces, los de tipo TMC se van a encontrar en la sangre, en los órganos linfáticos secundarios y en la médula ósea, y van a tener la capacidad de la autorrenovación. Entonces su población se renueva constantemente. Y los TME se van a encontrar en la sangre y en los tejidos periféricos, ¿se entiende? Y van a formar parte de la primera línea de defensa, ¿se entiende? Y van a presentar una autorrenovación menor, ¿se entiende? Donde tu pool de células se va a reducir de manera continua con el pasar del tiempo, ¿se entiende? Ahora, las TME no presentan lo que son receptores de quimiosinas. No, entonces, básicamente, al no tener estos receptores de quimiosinas, se van a básicamente localizar en los sitios no restrictos, ¿se entiende? Las TME. Entonces no van a tener un perfil, al no presentar este receptor de quimiosinas, no va a tener un perfil migratorio específico, ¿se entiende? Entonces se van a quedar en los sitios no restrictos, mientras que la TMC, como básicamente presentan solamente un receptor de quimiosinas, van a estar solamente en sitios restrictos. O sea, se van a encontrar en el sistema nervioso central, en las vías aéreas, en la cavidad peritoneal, en la lámina propia y en la piel. Mientras que en los sitios no restrictos, que voy a tener las TME, se encuentran en lo que es el parénquima pulmonar, los ganglios linfáticos, el vaso, el hígado y la médula ósea, ¿se entiende? Y es eso, ¿sí? Y nada, hasta ahí terminamos linfocitos T. ¿Tienen alguna duda de linfocitos T? ¿Quieren que vuelva a explicar un tema en particular? Para ti, ¿cuál sería como lo más importante apagado, que tendríamos que recordar? Ay, perdón. ¿Qué pasó? Para ti, ¿cuál sería como lo más importante, lo más relevante que tendríamos que recordar? ¿De todo lo que expliqué? Sí, como de ya estoy perdido, de ya estudié un día antes o una cosa así. En el examen, para empezar, preguntan que vos expliques los perfiles. El perfil TH1 ¿para qué sirve? El perfil TH2 ¿para qué sirve? El perfil TH17 ¿para qué sirve? A veces te preguntan sobre la tolerancia central. Y a veces te preguntan, además de eso, de los estadios. Doble positivo, doble negativo, ¿se entiende? Y lo otro más importante es cómo ocurre lo que es la activación. La primera señal, la segunda, la tercera señal, ¿se entiende? Y a veces también te pueden llegar a preguntar cómo se activa el CD8, ¿se entiende? Que necesita que la célula dendrítica esté sobreestimulada, ¿se entiende? Sí, gracias. Ok. Entonces son las 9:15 y cuando volvemos a las 10:30 vemos lo que es linfocitos B y vemos lo que es memoria inmunológica junto con lo que son vacunas conjugadas, ¿se entiende?